Viví 25 años con un nombre que no era mío, en ciudades que no elegí, con una cara que el mundo no debía reconocer y con el peso de un apellido que cargaba en silencio, como se carga una bomba cuando se sabe que existe, pero no se dice cuándo explota. Me llamo Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo. El hombre que los periódicos del mundo describieron durante 30 años, con la imagen que esos periódicos construyen cuando construyen la imagen del hombre más buscado del planeta. Ese hombre era mi padre. No el padre de la narrativa que el mundo construyó sobre él, con las fotos del expediente y los túneles y las fugas que el mundo convirtió en la épica que convirtió. Mi padre. El hombre que llegaba cuando llegaba y que se iba cuando se iba y que cuando estaba producía la presencia que ese hombre tiene cuando está donde está con lo que tiene. Viví 25 años escondida del mundo con la identidad que el sistema de ese hombre me produjo cuando me la produjo. Y en esos 25 años aprendí lo que se aprende cuando se aprende lo que el apellido Guzmán enseña a quien lo carga en silencio durante el tiempo que lo carga. Nací en Culiacán, Sinaloa, en 1986. No en la miseria que la narrativa del narco exige como origen, cuando exige el origen que exige para el personaje que viene de donde viene. En la casa que la casa era cuando era la que era en el Culiacán de ese año. Mi madre se llamaba Alejandrina María Salazar Hernández. Era la primera esposa. No la esposa que el mundo conocería en los años siguientes, cuando el mundo conocería a las esposas que conocería. La primera. La mujer que Joaquín Guzmán lo era, tenía cuando tenía la que tenía en el año que la tenía, con la historia que esa historia tiene cuando tiene la que tiene. Mi madre era una mujer de Culiacán, con lo que ser una mujer de Culiacán produce cuando produce lo que produce en quien lo es. No la mujer débil que la narrativa construye cuando construye a la mujer del narco, con la debilidad que esa narrativa le construye. La mujer que cría a los hijos, que cría con lo que tiene disponible, cuando lo que tiene disponible es lo que es, y cuando los hijos que cría son los que son con el apellido que tienen. Ese apellido llegó a mi vida antes de que yo supiera que era el apellido que era. No con la revelación dramática que la narrativa construye cuando construye la revelación que construye, para el momento donde el personaje sabe lo que es cuando lo sabe. Con la naturalidad que el apellido tiene cuando es el que se tiene desde que se nace con él, y cuando quien lo tiene con la normalidad que esa naturalidad produce. Guzmán era mi apellido. No el apellido del hombre más buscado del mundo que el mundo buscaba cuando lo buscaba. El apellido de mi padre, cuando mi padre era el que era en el Culiacán, de mis primeros años, antes de que el mundo produjera sobre ese apellido la imagen que el mundo produce cuando produce la que produce. La primera vez que entendí que el apellido era diferente del apellido ordinario, que los apellidos ordinarios son, cuando son los que son, tenía 8 años. No porque alguien me lo dijera con la explicación que ese tipo de diferencia requiere cuando requiere la que requiere. Porque la escuela donde estaba produjo el día que produjo cuando produjo el que produjo. Ese día un hombre llegó a la escuela con los hombres que traía cuando traía los que traía. No el hombre que llega a la escuela con la función que la escuela tiene para los hombres que llegan a ella con las funciones que tienen. El hombre que llegaba con la función que ese hombre tenía cuando tenía la que tenía. Mi maestra me dijo que recogiera mis cosas. No con la urgencia que recoger las cosas produce cuando quien lo dice con urgencia. Con la calma que ese tipo de calma tiene cuando es la calma que produce en quien la tiene el saber lo que se sabe sobre lo que está pasando cuando pasa lo que pasa. Me llevaron. No con el dramatismo que ese tipo de situación produce cuando la narrativa la dramatiza con el dramatismo que le da, con la metodología que ese tipo de situación tiene cuando es la que es, y cuando quien lleva a quien lleva, lo lleva con la metodología que tiene. Llegué a la casa donde llegué.
Mi madre estaba ahí con la cara que tenía cuando tenía la que tenía en ese momento. Me dijo que nos íbamos. No a dónde, que nos íbamos. Con la certeza que ese tipo de nos vamos tiene cuando tiene la certeza que tiene y cuando quien lo dice con la que tiene. Eso fue el primer movimiento. El primero de los movimientos que los 25 años producirían como sus movimientos cuando los produjeran. No el movimiento que el turista tiene cuando se mueve por donde se mueve, con el placer que ese movimiento tiene. El movimiento que el sistema produce para quien tiene el apellido que yo tenía cuando requería que quien lo tenía se moviera con la metodología que ese movimiento tiene. Ese primer movimiento produjo la primera identidad, no la identidad que el registro civil produce cuando produce la que produce para quien nace con la que nace. La identidad que el sistema de mi padre producía para quien requería la identidad que ese sistema produce cuando la produce para quien la requiere. Tenía 8 años y ya tenía 2 nombres. El nombre que mis padres me dieron cuando me lo dieron y el nombre que el sistema me producía como el nombre que ese sistema requería que tuviera cuando requería lo que requería. Ese segundo nombre era el nombre que la escuela nueva tendría cuando tuviera el que tuviera. El nombre que los documentos nuevos tendrían cuando tuvieran los que tuvieran. Y el nombre que la vida que el sistema producía para mí requería cuando requería el nombre que requería. Aprendí a responder a los dos, no con la dificultad que responder a 2 nombres produce cuando produce la que produce en quien no está acostumbrado a hacerlo, con la naturalidad que los 8 años producen en quien aprende lo que aprende cuando lo aprende con los 8 años que tenía. Los 8 años no preguntan lo que los 18 preguntan cuando preguntan lo que preguntan. Los 8 años procesan lo que procesan con la metodología que tienen para procesar lo que tienen. Y lo que procesaban era el movimiento y el nombre nuevo, y la escuela nueva, y la ciudad nueva, como la información que esa edad procesa cuando procesa lo que procesa. Mi padre llegaba en el período que llegaba cuando llegaba con la irregularidad que ese hombre tiene cuando llega y se va con la irregularidad que tiene. No como el padre que llega a la casa donde llega con la regularidad que ese tipo de padre tiene. Como el hombre que el sistema produce para quien aparece en el espacio que aparece con la presencia que tiene cuando tiene la que tiene. Esa presencia era la presencia de mi padre cuando era mi padre, no el chapo de los periódicos que el mundo construiría sobre la imagen que construiría. El hombre que llegaba con lo que traía cuando traía lo que traía y que se sentaba en el espacio donde se sentaba con la presencia que ese hombre tiene cuando está donde está. Recuerdo una noche específica. Tenía 10 años. Estábamos en la ciudad que estábamos cuando estábamos donde estábamos. Mi padre había llegado esa tarde con los hombres que traía cuando traía los que traía. Esa noche me preguntó cómo me llamaba, no con la crueldad que esa pregunta produce cuando se produce con crueldad sobre quien la recibe cuando la recibe, con la seriedad que ese hombre tiene para preguntar lo que pregunta cuando lo pregunta con la seriedad que tiene. Le dije el nombre nuevo. El nombre que el sistema había producido para mí como el nombre que ese sistema requería. Me miró durante el tiempo que me miró. Asintió. Y no dijo más sobre lo que no dijo. Eso fue la confirmación. La confirmación que los 10 años producen, como la confirmación que producen cuando producen la que producen, sobre lo que confirman. La confirmación de que el nombre nuevo era el nombre correcto, cuando era el correcto, y cuando quien lo confirmaba era quien lo confirmaba con el silencio que lo confirmaba. Ese silencio producía en la niña de 10 años la información que ese silencio tiene, cuando tiene la que tiene, sobre lo que confirma, cuando confirma lo que confirma. La adolescencia fue la adolescencia que fue. No la adolescencia que la narrativa construye cuando construye la adolescencia del personaje con la imagen que le construye. La adolescencia que se vive cuando se vive con los movimientos que el sistema produce y con los nombres que el sistema tiene para quien se mueve con los movimientos que produce.
Escuelas nuevas, con los nombres nuevos, que las escuelas nuevas tienen cuando son las nuevas que son. Ciudades nuevas, con las características que las ciudades nuevas tienen cuando son las que son. Y la distancia que ese movimiento produce entre quien se mueve con él, y lo que el movimiento ordinario de la adolescencia ordinaria produce para quien la tiene cuando la tiene. Esa distancia era el primer componente del horror cotidiano. No el horror de los muertos, ni de los levantones, ni de los encintados. El horror de la distancia que el apellido produce cuando produce la que produce entre quien lo carga en silencio y el mundo que no sabe que lo carga cuando lo carga. Esa distancia se siente con la concreción que sentirla tiene cuando se siente con esa concreción en la escuela nueva, donde nadie sabe quién eres, cuando nadie sabe lo que el nombre que tienen sería si tuviera el nombre que tiene. Esa distancia era invisible para quien la miraba desde afuera y era completamente visible para quien la vivía desde adentro cuando la vivía con la edad que la vivía. A los 15 años entendí lo que entendí, no con la revelación que entender produce, cuando la revelación es la que la narrativa construye para el momento del entendimiento, con la acumulación que 15 años de movimientos y nombres y ciudades y escuelas nuevas producen cuando producen el entendimiento que esa acumulación tiene cuando llega al punto donde llega. Lo que entendí era que el apellido que cargaba en silencio no era el apellido que el mundo conocía cuando conocía el que conocía. Era más. No más en el sentido que más tiene cuando es abstractamente más. Más en el sentido concreto que los 15 años le dan a lo que entienden, cuando entienden lo que entienden con los 15 años que tienen. El sistema que producía los movimientos y los nombres era el sistema de mi padre. Y el sistema de mi padre era el sistema que era cuando era el que era en el México de ese periodo con la escala que tenía. Eso significaba que el apellido que cargaba en silencio era el apellido del hombre que administraba ese sistema, y que ese apellido producía sobre quien lo cargaba cuando lo cargaba lo que ese apellido tiene para producir sobre quien lo carga cuando lo carga con el silencio que lo carga. Producía la doble vida. No la doble vida que la narrativa construye cuando construye la doble vida del personaje con la dramatización que le da. La doble vida concreta que ese apellido produce cuando produce la que produce. La vida con el nombre que el mundo veía cuando veía el que veía. Y la vida con el nombre que el silencio tenía cuando tenía el que tenía. Esas dos vidas coexistían en el mismo cuerpo, con la coexistencia que ese tipo de coexistencia tiene cuando es la que es, y cuando quien la vive con la edad que tenía cuando la tenía. A los 18, llegó el momento que la narrativa construiría como el momento donde el personaje vende su alma cuando vende la que vende. No fue ese momento. Fue el momento donde el apellido produjo lo que produjo cuando ya no era posible que no lo produjera. No porque el sistema me lo requiriera con el requerimiento que ese tipo de sistema tiene cuando requiere lo que requiere. Porque los 18 años produjeron la decisión que los 18 años producen, cuando producen la que producen sobre lo que se tiene, cuando se tiene lo que yo tenía. La decisión era simple, con la simplicidad que las decisiones simples tienen cuando son simples. Podía seguir siendo el nombre que el sistema producía para mí, como el nombre que ese sistema requería. O podía ser el apellido que el silencio tenía cuando tenía el que tenía. No las dos cosas con la completitud que las dos cosas requieren cuando se quieren las dos con esa completitud. Una, con la exclusividad que una requiere cuando requiere la que requiere. Elegí el apellido. No con el dramatismo que elegirlo produce cuando la narrativa lo dramatiza con el dramatismo que le da. Con la claridad que los 18 años tienen cuando tienen la que tienen sobre lo que eligen, cuando eligen lo que eligen con la claridad que tienen. Elegí el apellido con la certeza de que lo que elegir el apellido producía era lo que producía cuando lo producía. No la certeza completa que la certeza completa tiene cuando está completa. La certeza disponible para los 18 años
que evaluaban con lo que tenían disponible para evaluar. Esa elección fue el momento donde la identidad falsa dejó de ser el instrumento de protección que había sido durante 10 años y se convirtió en el instrumento de otra cosa. La otra cosa que los años siguientes producirían como lo que producirían cuando lo produjeran. No voy a decir exactamente qué en este momento, porque lo que producirían es lo que la parte siguiente describe, con el detalle que esa parte tiene cuando tiene el que tiene. Lo que importa de ese momento es lo que importa cuando importa lo que importa. Que a los 18 años, la hija del Chapo que había vivido 10 años con el nombre que el sistema le producía cuando se lo producía, tomó la decisión que tomó con la claridad que los 18 años tienen cuando tienen la que tienen, y que esa decisión produjo lo que los 25 años siguientes producirían, con la sangre que contienen, con el dinero que producen, con el lujo que ese dinero genera cuando genera el que genera para la hija del hombre más buscado del mundo, y con la sombra que el apellido tiene cuando tiene la que tiene sobre quien lo carga cuando lo carga, desde los 10 años hasta hoy, sin que el mundo supiera completamente lo que cargaba cuando cargaba lo que cargaba, con el nombre que tenía, y con el apellido que el silencio tenía cuando tenía el que tenía, Guzmán, con todo el peso que ese apellido tiene cuando tiene el que tiene, sobre quien lo carga en silencio. 25 años, sin que el peso disminuyera, ni un gramo. La primera vez que el apellido me produjo sangre, no fue la sangre de mis manos, cuando la sangre es la de las manos que la tienen. Fue la sangre de un hombre, que cometió el error que ese tipo de hombre comete, cuando comete el que comete, en el sistema que comete lo que comete. Tenía 19 años. Llevaba un año dentro del sistema, con la entrada que esa elección de los 18 me había producido cuando me la produjo. No la entrada formal que el sistema tiene, cuando el sistema es el formal que tiene la entrada que tiene. La entrada que el apellido produce, cuando el apellido es el que es, y cuando quien lo tiene decide usarlo con la decisión que lo usa cuando lo usa. Esa entrada me puso en el espacio donde ese hombre cometió lo que cometió. No porque yo lo pusiera en ese espacio con la acción que poner a alguien en ese espacio requiere cuando se pone a alguien. Porque el espacio que el apellido produce para quien lo tiene cuando lo usa es el espacio donde ese tipo de error ocurre cuando ocurre. Ese hombre se llamaba Rodrigo. No voy a decir el apellido porque el apellido produce lo que produce. Rodrigo trabajaba en el sistema con la función que tenía cuando tenía la que tenía. No la función principal que el sistema tiene como su función principal cuando la principal es la que es. La función que el sistema asigna cuando asigna la que asigna a quien tiene el nivel que Rodrigo tenía cuando lo tenía. Esa función le daba el acceso que le daba al componente del sistema que tenía ese acceso cuando lo tenía. Y Rodrigo usó ese acceso para hacer lo que hizo cuando hizo lo que hizo con el acceso que tenía. Lo que hizo fue hablar. No hablar con la función que hablar tiene cuando es el hablar ordinario que el hablar ordinario tiene. Hablar con quien no debía hablar, sobre lo que no debía hablar, cuando no debía hacerlo con la metodología que no debía usarlo. Eso lo supe 3 días después de que lo hiciera. No porque me lo dijeran directamente. Porque el sistema produce la información sobre lo que pasa cuando pasa con la velocidad que ese sistema tiene para producirla. Y esa información llegó a donde yo estaba cuando llegó con la forma que llega cuando llega. Lo que esa información producía sobre Rodrigo era la imagen que producía con la resolución que tenía. No la imagen completa, con la completitud que la imagen completa tiene cuando está completa. La imagen disponible que la información que llegó tenía sobre Rodrigo cuando esa imagen era la disponible. Esa imagen decía que Rodrigo había producido lo que producía, cuando producía lo que producía, con quién lo producía, para quién lo producía. Le dije a quién correspondía decírselo lo que la imagen producía sobre Rodrigo.
no con la urgencia que la narrativa produce cuando produce la urgencia de quien reporta lo que reporta con la urgencia que produce, con la forma que la información requiere cuando se transmite con la forma que requiere, y cuando quien la transmite tiene la posición que yo tenía cuando la tenía. La información llegó a quien tenía que llegar, y lo que esa información produjo sobre Rodrigo llegó 48 horas después, con la forma que ese tipo de resultado tiene cuando tiene la que tiene. Rodrigo dejó de trabajar en el sistema, no con la renuncia que el empleado ordinario produce cuando produce la renuncia que produce cuando renuncia, con la forma que el sistema tiene para que alguien deje de trabajar en él cuando determina que alguien debe dejar de hacerlo con la forma que determina. No voy a describir esa forma, porque esa forma produce lo que produce cuando se describe. Lo que importa de esa forma no es la forma, sino lo que produjo cuando produjo lo que produjo sobre la imagen que yo tenía del sistema, cuando esa imagen era la que tenía. Lo que produjo fue la confirmación del segundo tipo, no la confirmación de los 10 años que el nombre del sistema producía como la confirmación que producía. La confirmación de los 19 años que el apellido produce, como la confirmación que produce cuando produce la que produce sobre quien lo usa con la decisión que lo usa. Esa confirmación tenía el peso diferente que tiene cuando es la del apellido usado y no la del apellido cargado. El apellido cargado pesa como el apellido que se carga en silencio durante los años que se carga. El apellido usado pesa como el apellido que produce resultados cuando produce los que produce. Esos dos pesos son diferentes, con la diferencia que los dos pesos tienen cuando son los que son. Mi padre supo que había transmitido lo que transmití sobre Rodrigo, no porque se lo dijera directamente, porque el sistema produce esa información con la misma velocidad que produce toda la información que produce. Y cuando supo lo que supo, me llamó con la forma que ese hombre tiene para llamar cuando llama con la forma que tiene. La llamada fue en el lugar que fue con la privacidad que esas llamadas tienen cuando tienen la que tienen. Me dijo que lo que había hecho era lo que el sistema requería cuando requería lo que requería, no con el elogio que el padre que elogia al hijo produce cuando produce el elogio que produce, con la confirmación que ese hombre tiene para confirmar lo que confirma cuando confirma con la forma que confirma. Me dijo que el sistema requería de quien tenía el apellido que yo tenía, lo que el sistema requiere cuando requiere lo que requiere, y que lo que había demostrado era que tenía lo que el sistema requería cuando requería lo que requería. Le pregunté qué requería de mí. Me miró durante el tiempo que me miró. Me dijo que requería lo que el apellido producía cuando producía lo que producía en quien lo tiene, cuando lo tiene, con la decisión que lo usa. No era la respuesta que la pregunta requeriría si la respuesta fuera la específica, que la pregunta requiere cuando requiere la específica. Era la respuesta que ese hombre tiene cuando tiene la que tiene para decir lo que dice, con la forma que lo dice. Pero era suficiente, porque lo que ese hombre decía cuando decía lo que decía con la forma que lo decía, producía la información que producía, para quien tenía lo que yo tenía, para recibirla cuando la recibía. El dinero llegó después de Rodrigo con la velocidad que el sistema tiene para producir lo que produce cuando lo produce. No el dinero de la adolescencia con los movimientos y los nombres que la adolescencia había tenido. El dinero que el sistema produce para quien tiene el acceso, que el apellido usado produce cuando produce el que produce. Ese dinero era diferente del dinero de los 19 años ordinarios, que los 19 años ordinarios tienen cuando tienen el que tienen. Era el dinero que la diferencia tiene cuando la diferencia es la que es entre lo que el sistema de mi padre producía y lo que el mundo ordinario produce para quien vive en él, con lo que el mundo ordinario tiene. Las propiedades llegaron. No la propiedad que el apellido usado produce para quien lo usa en el primer año que lo usa cuando es el primero. Las propiedades con la pluralidad que ese tipo de sistema produce cuando produce lo que produce para quien tiene el acceso que el apellido produce. No voy a decir exactamente dónde porque el dónde produce lo que produce cuando se dice con la concreción que tiene.
Lo que importa del dónde no es exactamente cuál es, sino lo que ese dónde era cuando era lo que era, con las características que el sistema requería de él para quien lo requería. La ropa llegó. No la ropa que los 19 años ordinarios tienen cuando tienen la que tienen. La ropa que el nivel que el apellido usado produce tiene cuando ese nivel es el que es, y cuando la ropa que produce es la que produce para ese nivel. Esa ropa tenía las marcas que tenía. No voy a decirlas porque las marcas producen lo que producen cuando se dicen con la concreción que tienen. Lo que importa de las marcas no son exactamente cuáles eran, sino lo que producían cuando producían lo que producían en la imagen que la hija del Chapo con 19 años y el apellido usado proyectaba cuando lo proyectaba. Los viajes llegaron. No con la libertad que los viajes tienen, cuando la libertad es la que tienen los viajes del mundo ordinario, cuando son los ordinarios que son. Con la metodología que los viajes del sistema producen, cuando el sistema los produce con la metodología que tiene. Los documentos correctos para el nombre que los documentos tenían cuando tenían el que tenían. Los movimientos que el sistema calculaba como seguros cuando calculaba la seguridad que producía para los movimientos que producía. Y las ciudades que el sistema determinaba como las ciudades correctas para los movimientos que determinaba como los correctos. En esos viajes conocí lo que esos viajes producen, para quién los tiene cuando los tiene con el sistema que los produce. No el turismo que el viaje ordinario tiene cuando el viaje es el ordinario que es. El mundo que el sistema de mi padre tenía como su mundo, cuando ese mundo era el que era, con la geografía que tenía. Ciudades que el sistema administraba con la administración que ese sistema tiene cuando administra lo que administra. Hombres que el sistema tenía en esas ciudades con las funciones que esas funciones tienen cuando las tienen. Y el movimiento del dinero que el sistema produce cuando produce el que produce a través de las ciudades que lo produce. Aprendí la geografía del sistema con la velocidad que aprenderla produce, cuando se aprende con la velocidad que produce en quien tiene lo que yo tenía para aprenderla. No la geografía del mapa que la escuela produce, como la geografía que enseña cuando enseña la que enseña. La geografía del sistema. Las ciudades que el sistema tiene como sus ciudades cuando las tiene. Las rutas que el sistema tiene como sus rutas cuando las tiene. Y los puntos donde las ciudades y las rutas se conectan con la conexión que producen cuando se conectan con la que producen. Esa geografía producía la imagen del sistema con la resolución que esa imagen tiene cuando tiene la que tiene sobre el sistema que describe. No la imagen completa con la completitud que la imagen completa tiene. La imagen disponible que la posición que yo tenía producía para quien estaba en esa posición con lo que tenía para estar en ella. Y esa imagen disponible era más de lo que los 19 años del mundo ordinario tienen cuando tienen lo que tienen sobre el mundo, que describen cuando lo describen. La primera fiesta llegó en el año de los 20. No la fiesta que los 20 años del mundo ordinario producen cuando producen la que producen. La fiesta que el sistema de mi padre producía para el nivel que ese sistema tenía cuando tenía el que tenía en ese periodo. Esa fiesta estaba en el lugar que estaba con los hombres y las mujeres que tenía cuando los tenía, y con el orden que ese tipo de fiesta tiene cuando tiene el que tiene. Llegué con el nombre que el sistema me producía como el nombre que requería cuando lo requería, no con el apellido que el silencio tenía cuando tenía el que tenía, con el nombre del sistema para el espacio de esa fiesta con los hombres y las mujeres que tenía. Esa distinción entre el nombre del sistema y el apellido del silencio era la distinción que la doble vida produce cuando la produce en los espacios donde la produce. Dentro del sistema con el apellido, fuera del sistema con el nombre. Esa distinción requería la disciplina que mantenerla requiere cuando requiere la que requiere durante el tiempo que se mantiene. En esa fiesta estaba el hombre que estaba con el cargo que tenía cuando lo tenía. No el cargo ordinario que el hombre ordinario tiene cuando el hombre ordinario tiene el cargo ordinario que tiene. El cargo que ese hombre tenía en el nivel que tenía, con la función que ese nivel tiene cuando es el que es.
Ese hombre llegó a la fiesta con la comodidad que ese tipo de hombre tiene cuando está en ese tipo de fiesta con esa comodidad. La comodidad del hombre que ha estado en suficientes fiestas de ese tipo para tener la comodidad que ese tiempo produce en quien lo tiene. Observé ese hombre con la atención que la geografía del sistema me había enseñado a aplicar cuando aplicaba lo que aplicaba a lo que observaba. No la atención del espía que la narrativa construye cuando construye al espía con la atención que le construye. La atención que el sistema produce en quien está en él cuando está con la posición que yo tenía, y cuando lo que observa es lo que ese espacio tiene para observar cuando tiene lo que tiene. Lo que ese hombre producía en el espacio de esa fiesta era la imagen que producía con la resolución que tenía cuando la tenía. La imagen del hombre que el sistema tiene cuando lo tiene con la función que tiene y con la comodidad que esa función produce en quien la tiene cuando la tiene en ese tipo de espacio. Esa imagen producía la información que la imagen tiene cuando tiene la que tiene sobre lo que describe, y esa información llegaba al registro que el sistema me había enseñado a mantener cuando me lo había enseñado. Mi padre llegó a esa fiesta en el momento que llegó. No con la entrada que la narrativa le da al capo cuando le da la entrada que le da con la dramatización que le da, con la presencia que ese hombre tiene cuando llega al espacio donde llega, con lo que tiene cuando lo tiene. Esa presencia organizó la fiesta, sin que ese hombre dijera la palabra que la organiza cuando la organiza. Y desde esa presencia, me miró con la mirada que ya conocía, con la precisión que conocerla requería. No era la mirada de la evaluación que la mirada tiene cuando es la evaluación que es. Era diferente. Era la mirada del hombre que ve en el espacio donde está lo que el espacio tiene cuando tiene lo que tiene, y que evalúa lo que evalúa sobre lo que ve. No sobre mí solamente, sobre el espacio completo con todo lo que tenía cuando lo tenía, y sobre lo que ese espacio producía como su imagen cuando la producía con la resolución que tenía. Después de esa fiesta me llamó. La llamada fue en el lugar que fue con la privacidad que esas llamadas tienen. Me dijo que había visto lo que había visto en esa fiesta, con el hombre del cargo con la comodidad que tenía cuando la tenía. Me dijo que lo que ese hombre producía en esas fiestas producía la información que producía para el sistema cuando el sistema la requería. Y me dijo que el apellido que yo tenía producía el acceso que ese hombre no tenía a esa información cuando no tenía el acceso que el apellido produce. Entendí lo que me decía, no con el entendimiento que entender requiere cuando la comprensión es la completa que requiere. Con el entendimiento disponible que lo que me decía producía para quien tenía lo que yo tenía, cuando tenía lo que tenía para entenderlo. Lo que me decía era que la hija del Chapo, con el nombre del sistema en las fiestas, donde ese nombre era el que tenía, cuando tenía el que tenía, producía el acceso que producía a la información que el sistema requería de ese acceso cuando lo requería. Eso era la función, no la función que el sistema asigna al empleado nuevo cuando le asigna la que le asigna. La función que el apellido produce para quien lo usa, con la decisión que lo usa cuando lo usa en el espacio donde el uso del apellido produce lo que produce. Las fiestas. Los hombres del cargo con la comodidad que tenían cuando la tenían. Y la información que esos hombres producían cuando los hombres con la comodidad que tenían estaban en el espacio donde producían lo que producían. Esa función me convirtió en lo que los años siguientes me convertirían. No de golpe, con la conversión que la narrativa construye cuando construye la que construye, con la dramatización que le da, con la acumulación que la función produce en quien la ejerce durante el tiempo que la ejerce, cuando el tiempo es el que fue y cuando la función es la que era. Fiesta por fiesta, hombre por hombre, información por información. Y el sistema que mi padre había construido usando lo que cada componente tenía, cuando tenía lo que tenía con la función que ese componente producía.
El dinero que esa función producía era diferente del dinero de Rodrigo. No diferente en la escala que diferente tiene cuando la escala es la que diferencia. Diferente en el tipo que diferente tiene cuando el tipo es el que diferencia lo que diferencia. El dinero de Rodrigo era el dinero que el sistema produce para quien reporta lo que reporta cuando reporta lo que reporta. El dinero de las fiestas era el dinero que el sistema produce para quien accede a lo que accede cuando accede con el apellido que accede y con la función que ese acceso produce. Esos dos tipos de dinero describen dos tipos de posición, con la descripción que tienen cuando tienen la que tienen. Esa posición creció durante los años que creció, no con la velocidad que el crecimiento tiene cuando es el rápido que es, con la velocidad que la función produce en quien la ejerce, cuando la ejerce con la disciplina que yo la ejercía. Cada fiesta producía la información que producía. Cada información llegaba al sistema con la forma que llegaba. Y cada llegada producía el resultado que ese tipo de información produce cuando produce el que produce en el sistema que lo recibe cuando lo recibe. Para los 23 años, la función me había producido la imagen del sistema que la función puede producir para quien la ejerce durante 3 años con la posición que yo tenía cuando la tenía. Esa imagen era la imagen del sistema con la resolución que 3 años de esa función producen, no la resolución completa, la resolución disponible. Y la resolución disponible era suficiente para que la imagen que tenía del sistema fuera la que era, con todo lo que era, cuando era lo que era. Esa imagen tenía lo que tenía, los hombres con los cargos que tenían, las funciones que esos cargos producían en el sistema cuando el sistema los requería, las fiestas donde esas funciones se describían con la descripción que las fiestas tienen cuando las tienen, y el dinero que el sistema producía como el instrumento que lo conectaba todo cuando lo conectaba con la conexión que producía. Pero la imagen también tenía lo que la imagen siempre tiene cuando la imagen es la que es, y cuando quien la tiene ha tenido el tiempo que se tarda en tener lo que la imagen tiene cuando lo tiene. Tenía las grietas que el sistema tiene cuando el sistema es el que es y cuando las grietas son las que ese sistema tiene. No las grietas pequeñas que los sistemas pequeños tienen cuando son los pequeños que son. Las grietas del sistema que mi padre había construido durante los años que lo había construido con la escala que ese sistema tenía. Esas grietas las veía desde la posición que tenía, con la claridad que verlas desde esa posición produce cuando esa posición es la que es. No la claridad completa que ver las grietas completas requiere cuando se ven con la completitud que requiere. La claridad disponible que la posición y la función producen sobre las grietas que producen cuando producen las que producen. Y lo que esa claridad producía sobre las grietas era la imagen de lo que vendría, cuando lo que vendría era lo que las grietas de ese tamaño producen, cuando el sistema que las tiene es el que era, y cuando las grietas son las que son. Lo que vendría era la presión que el mundo exterior producía sobre el sistema con la metodología que ese mundo tiene cuando tiene la que tiene para producir la presión que produce. No todavía en ese momento. Después. Cuando las fiestas produjeron lo que las fiestas producen, cuando producen lo que produjeron, con los nombres que esa parte tiene, con la corrupción que describe, y con la hija del Chapo al centro de las fiestas que el horror cotidiano tiene cuando el horror es el que es, y cuando el cotidiano es el que esas fiestas producen, con el apellido que el silencio tenía cuando tenía el que tenía, y con el nombre que el sistema producía cuando producía el que producía. Para los hombres del cargo, con la comodidad que tenían, en las fiestas que vendrían, antes de que lo que vendría llegara con lo que llega cuando llega. El horror cotidiano de ser la hija del Chapo
con el nombre del sistema en las fiestas, donde ese nombre era el que tenía, no era el horror de la sangre, ni el horror de los levantones, ni el horror del encintado que aparece en la brecha con las manos que tiene, cuando tiene las que tiene. Era el horror de saber exactamente quién eras, cuando sabías lo que sabías, y de tener que actuar, como si no supieras lo que sabías, cuando estabas en el espacio donde tenías que actuar, como si no lo supieras. Ese horror tiene un nombre específico cuando tiene el que tiene. Se llama la doble conciencia, no el concepto abstracto que la filosofía produce cuando produce el que produce. La doble conciencia concreta que produce estar en una fiesta con el nombre que el sistema te dio cuando te lo dio, y saber que el apellido que el silencio tiene cuando tiene el que tiene, está en el mismo cuerpo que ese nombre, cuando ese nombre está donde está. Para los 24 años había estado en más fiestas de ese tipo, de las que los 24 años ordinarios tienen cuando tienen las que tienen. No las fiestas que los 24 años ordinarios producen, cuando producen las que producen para quien tiene los que tiene con el mundo ordinario que los tiene. Las fiestas del sistema. Las fiestas donde los hombres del cargo llegan con la comodidad que tienen, cuando tienen la que tienen, y donde la información que esos hombres producen, cuando producen la que producen, fluye con la fluidez que el tipo de fiesta que esas fiestas son, produce cuando produce la que produce. En esa época conocí al político que conocí. No voy a decir el nombre, porque el nombre produce lo que produce cuando se dice con la concreción que tiene. Lo que ese político era cuando era lo que era, lo describía la forma en que llegaba a las fiestas, cuando llegaba. Llegaba con el auto que traía, cuando traía el que traía. No el auto oficial, que el cargo que tenía produce cuando ese cargo es el que es, y cuando el auto oficial es el que ese cargo tiene. El auto que ese político tenía para llegar a donde llegaba, cuando llegaba a donde no debía llegar, con el auto que no debía usar, cuando no debía usarlo. Esa distinción entre el auto oficial y el auto de las fiestas era la primera información que ese político producía sobre sí mismo cuando producía la que producía. Me presentaron con el nombre que el sistema me daba para esas presentaciones cuando me lo daba, no el apellido, el nombre, con la historia que ese nombre tenía cuando tenía la que el sistema le había construido como su historia, para los espacios donde ese nombre requería la historia que requería. Ese político me miró con la mirada que ese tipo de político tiene cuando mira lo que mira en ese tipo de fiesta, con el tipo de mirada que tiene. No la mirada que la narrativa le da al político corrupto, cuando le da la que le da con la dramatización que le da. La mirada ordinaria que ese tipo de hombre tiene cuando está en ese tipo de espacio con la comodidad que tiene. Hablamos. No la conversación que dos personas tienen cuando se conocen con la conversación que dos personas que se conocen tienen. La conversación que ese tipo de fiesta produce cuando produce la que produce, entre los que produce, cuando los produce. Esa conversación tenía los temas que tenía, no los temas del cargo que ese político administraba cuando administraba el que administraba con la función que tenía. Los temas que los hombres del cargo tienen cuando están en las fiestas, donde están con la comodidad que tienen, y cuando los temas que producen son los que producen en ese espacio con esa comodidad. Lo que esa conversación producía como información era la información que producía con la resolución que tenía cuando la tenía. No la información completa que ese político tenía como la completa que tenía con el cargo que tenía. La información que la conversación de fiesta produce sobre el hombre que la tiene, cuando la tiene con la comodidad que la tiene. Esa información era fragmentaria. No fragmentaria en el sentido que fragmentario tiene cuando es el incompleto que es. Fragmentaria en el sentido que los fragmentos tienen cuando son los que son, y cuando lo que importa de ellos no es la completitud, sino la especificidad que cada fragmento tiene cuando tiene la que tiene.
Esa especificidad llegaba al sistema con la metodología que el sistema requería cuando requería la que requería, no directamente, con la intermediación que el sistema tiene cuando tiene la que tiene para recibir lo que recibe de quien se lo manda cuando se lo manda. Esa intermediación producía la distancia que produce cuando produce la que produce entre quien produce la información y quien la recibe cuando la recibe. La distancia era el componente de protección que el sistema construía para quienes operaban como yo operaba cuando operaba con la función que operaba. En la tercera fiesta de ese año, ocurrió lo que la tercera fiesta de ese año produjo, no la tercera fiesta ordinaria que las fiestas ordinarias producen cuando son las ordinarias que son. La fiesta específica que ese año producía como su tercera cuando era la que era. En esa fiesta estaba el hombre que estaba con el cargo que tenía y con la información que tenía cuando tenía la que tenía. Ese hombre había llegado esa noche con algo diferente de lo que traía cuando traía lo que traía ordinariamente. No diferente en el sentido que diferente tiene cuando es abstractamente diferente. Diferente en el sentido que los ojos del sistema entrenados para ver lo diferente ven cuando ven lo que ven. Lo que ese hombre traía esa noche era el miedo. No el miedo que el miedo ordinario tiene cuando es el ordinario que es. El miedo específico que ese tipo de hombre tiene cuando tiene el que tiene en ese tipo de espacio, cuando algo en ese espacio produce en él el miedo que produce. Ese miedo lo producía algo que ese hombre sabía cuando sabía lo que sabía esa noche con el saber que tenía. Observé ese miedo con la atención que la función me había enseñado a aplicar cuando aplicaba lo que aplicaba a lo que observaba. Me acerqué con el nombre del sistema y la historia que el nombre tenía cuando la tenía. La conversación que siguió tenía los componentes que tenía, no los componentes de la conversación de fiesta, que los componentes de esa conversación tienen cuando son los que son. Los componentes que el miedo produce, cuando produce los que produce en la conversación que tiene, quien lo tiene cuando lo tiene. Esos componentes producían la información que producían con la resolución que tenían. Y esa resolución era más alta que la resolución ordinaria que las conversaciones de fiesta producen cuando producen la que producen. Lo que ese hombre sabía esa noche era que algo había cambiado en el sistema, que su cargo tenía relación cuando tenía la que tenía. No voy a decir exactamente qué había cambiado, porque lo que había cambiado produce lo que produce cuando se dice con la concreción que tiene. Lo que importa de lo que había cambiado no es exactamente qué, sino lo que ese cambio producía como información cuando producía la que producía. Producía la imagen de que el sistema exterior al sistema de mi padre había movido algo con la metodología que mover ese algo requería cuando requería la que requería. Esa imagen llegó al sistema esa misma noche, no al día siguiente con la regularidad que la información llega cuando llega con la regularidad que llega. Esa misma noche, con la urgencia que esa imagen requería para llegar cuando requería la urgencia que requería. El sistema procesó esa imagen con la velocidad que el sistema tiene para procesar lo que procesa cuando lo procesa con esa velocidad. Y lo que el sistema produjo sobre esa imagen fue la respuesta que el sistema produce cuando procesa lo que procesa con la metodología que tiene. Mi padre supo esa noche lo que supo cuando supo lo que supo. No porque yo se lo dijera directamente, porque la intermediación que el sistema tiene cuando tiene la que tiene llevó lo que llevó con la velocidad que lo llevó cuando lo llevó. Y lo que mi padre hizo con lo que supo cuando supo lo que supo fue lo que ese hombre hace cuando hace lo que hace con la información que tiene cuando la tiene. No voy a describir exactamente qué hizo, porque lo que hizo produce lo que produce cuando se describe. Lo que importa de lo que hizo no es exactamente qué, sino que lo que hizo requirió que se hiciera esa noche, con la urgencia que esa noche requería. Y que lo que esa noche requería
Requería también que la función que yo ejercía en las fiestas siguiera ejerciéndose con la metodología que se ejercía cuando se ejercía. Ese fue el momento donde la función dejó de ser el instrumento que había sido durante los años que había sido el que había sido, y se convirtió en el instrumento que los años siguientes serían cuando fueran los que fueran. No porque la función cambiara con el cambio que un cambio tiene cuando es el cambio que es, porque lo que la función producía cambió con el cambio que lo que produce tiene cuando lo que produce cambia con el tipo de cambio que ese cambio tiene. Las fiestas que siguieron tenían la misma forma que las anteriores cuando tenían la que tenían, los hombres del cargo con la comodidad que tenían, las conversaciones que producían lo que producían y la información que llegaba al sistema con la metodología que llegaba cuando llegaba. Pero lo que el sistema hacía con esa información en ese periodo era diferente de lo que hacía antes del momento de esa noche, cuando ese momento era el que fue. La información producía acciones con la velocidad que la velocidad tiene cuando es la que esa información requería en ese periodo. En ese periodo vi lo que vi. No con la distancia que ver desde lejos produce cuando se ve desde lejos, con la distancia que esa visión tiene, con la proximidad que la función produce, cuando quien la ejerce con la proximidad que yo la ejercía. Lo que vi era lo que el sistema produce cuando produce lo que produce sobre los hombres, del cargo que producen la información que producen en las fiestas. Y cuando esa información tiene las consecuencias que tiene cuando tiene las que tiene para esos hombres. No voy a describir exactamente lo que vi, porque lo que vi produce lo que produce cuando se describe. Lo que importa de lo que vi no es exactamente qué, sino lo que producía cuando lo producía en quién lo veía cuando lo veía. Producía el registro. El tercer registro que se archivaba en el lugar donde los registros se archivan, cuando se archivan, con el tipo que ese tercer registro tiene cuando es el que es. El primero había sido Rodrigo. El segundo había sido la confirmación del apellido usado. El tercero era esto. Lo que este período producía como su registro cuando lo producía con la resolución que tenía. Ese tercer registro tenía el peso que tiene cuando tiene el que tiene. No el peso abstracto que el concepto produce cuando el concepto es el peso abstracto que es. El peso concreto que ese tercer registro tiene cuando es el que es. Y cuando quien lo carga con la edad que yo lo cargaba cuando lo cargaba. 24 años, con el nombre del sistema, con el apellido del silencio, con la función que las fiestas producían. Y con el tercer registro que ese periodo producía como su peso cuando lo producía. El cantante llegó en el año siguiente. No voy a decir qué cantante, porque el cantante produce lo que produce cuando se dice con la concreción que tiene. Lo que ese cantante era lo que era, lo describía la forma en que llegaba a las fiestas cuando llegaba, con los corridos que traía cuando traía los que traía, no los corridos que el sistema ordinario de la música produce cuando produce los que produce para quien los escucha ordinariamente. Los corridos que el sistema de mi padre requería cuando requería los que requería para las fiestas que requería. Esos corridos describían lo que describían. No voy a describir lo que describían, porque lo que describían produce lo que produce cuando se describe. Ese cantante me miró cuando me miró con la mirada que tenía cuando tenía la que tenía. No porque yo produjera en él la mirada que produzco cuando produzco la que produzco. Porque el nombre del sistema que yo tenía en esa fiesta cuando lo tenía, producía en ese cantante la imagen que ese nombre producía cuando producía la que producía. ¿No el apellido? El nombre. Y el nombre producía en ese cantante lo que los nombres producen cuando producen lo que producen en los cantantes que están en ese tipo de fiesta cuando están con la comodidad que tienen. Esa noche el cantante cantó lo que cantó con la voz que tenía cuando tenía la que tenía. No voy a describir exactamente qué cantó, porque lo que cantó produce lo que produce cuando se describe.
Lo que importa de lo que cantó no es exactamente qué, sino lo que producía cuando lo producía en el espacio de esa fiesta. Producía la imagen que esos corridos tienen cuando tienen la que tienen sobre lo que describen, cuando describen lo que describen. Y esa imagen llegaba a los hombres del cargo que estaban en esa fiesta, con la forma que les llegaba cuando les llegaba. Esa noche también estaba el general. No voy a decir qué general, porque el general produce lo que produce cuando se dice con la concreción que tiene. Lo que ese general era cuando era lo que era, lo describía el uniforme que no traía cuando no traía el que no traía. Los generales que llegan a ese tipo de fiesta no traen el uniforme cuando no traen el que no traen. Traen la ropa que traen cuando traen la que traen para llegar a donde llegan con la ropa que traen. Pero el general es el general cuando es el que es independientemente de la ropa que trae cuando trae la que trae. Ese general tenía el cargo que tenía en la región, que tenía ese cargo cuando lo tenía con la función que ese cargo tiene cuando tiene la que tiene. Esa función le daba el acceso que le daba al componente del sistema exterior, al sistema de mi padre, que ese acceso produce cuando produce el que produce. Y ese acceso era exactamente el acceso que el sistema de mi padre requería cuando requería el que requería en ese periodo, con la presión que ese periodo tenía. Hablamos, con el nombre del sistema y la historia que ese nombre tenía cuando la tenía. La conversación que siguió producía la información que producía. No voy a reproducir esa conversación con el detalle que esa conversación tiene, porque el detalle produce lo que produce cuando se describe. Lo que importa de esa conversación no es exactamente qué, sino lo que producía cuando producía lo que producía. Producía la imagen de lo que ese general sabía cuando sabía lo que sabía con el cargo que tenía y con el acceso que ese cargo producía. Esa imagen llegó al sistema. El sistema la procesó. Y lo que el sistema produjo sobre esa imagen fue lo que ese hombre que construyó el sistema durante los años que lo construyó produce cuando procesa lo que procesa con la metodología que tiene. El general siguió llegando a las fiestas durante los meses que siguió llegando, no porque el sistema lo requiriera con el requerimiento que ese tipo de sistema hace cuando requiere lo que requiere. Porque la conversación que las fiestas producían entre ese general y el nombre del sistema que yo tenía, producía la información que producía con la regularidad que ese tipo de conversación tiene cuando se repite con la regularidad que se repite. Esa regularidad fue el error. No el error de la función que la función tiene cuando tiene el que tiene. El error de la regularidad. La regularidad que produce la imagen, que la regularidad produce cuando es la que es y cuando quien la observa desde afuera del sistema que la tiene es quien la observa con la metodología que la observa. Esa imagen llegó a donde no debía llegar, cuando no debía llegar con la metodología que no debía usarse. Ese fue el principio del punto de quiebre, no el punto en sí, el principio. El principio que los principios tienen cuando son los que son, y cuando lo que producen es lo que la parte siguiente describe, con la paranoia que contiene, con la traición que nombra, con el error que esa regularidad produjo cuando produjo lo que produjo, y con la hija del Chapo al centro de lo que la regularidad producía cuando producía lo que producía, con el nombre del sistema, con el apellido del silencio y con las fiestas que ya no serían las fiestas que eran cuando eran las que eran, después del momento que la parte siguiente describe, con el peso que tiene, cuando tiene el que tiene, sobre quién tiene lo que tiene. La paranoia no llega como el ruido, cuando el ruido es el que llega con el estruendo que llega cuando llega. Llega como el silencio que el silencio tiene cuando empieza a tener el tipo de silencio que no es el silencio ordinario, sino el silencio que alguien produce, cuando alguien produce, el que produce, antes de que pase lo que pasa, cuando pasa. Ese silencio llegó en el año de los 25, con la forma que llega cuando llega con la forma que tiene. No de golpe.
con la acumulación que la paranoia tiene cuando se acumula con el ritmo que ese tipo de sistema tiene para acumularla. Primero fue la fiesta que se canceló. No la fiesta que se cancela cuando se cancela, por lo que las fiestas se cancelan ordinariamente. La fiesta que se cancela con la cancelación que ese tipo de fiesta tiene cuando se cancela, porque lo que la cancela es lo que la cancela cuando lo es. No me dijeron por qué. El sistema no explica cuando no explica. El sistema cancela, y quien recibe la cancelación procesa lo que procesa con lo que tiene para procesarlo. Procesé la cancelación con la metodología que el sistema me había dado para procesar lo que procesaba cuando lo procesaba. La cancelación producía la imagen que producía con la resolución que tenía. No la imagen de la amenaza directa que la amenaza directa tiene cuando es la directa que es, la imagen del movimiento. El movimiento que el sistema produce cuando el sistema se mueve con el tipo de movimiento que produce antes de que lo que precede llegue cuando llega. Ese movimiento era la primera señal que la acumulación producía cuando producía lo que producía. La segunda señal llegó 3 días después. No con la forma que la segunda señal tiene cuando es la segunda de la secuencia, que la narrativa construye como su secuencia cuando la construye. Con la forma que tiene cuando es lo que es. El hombre que me contactaba con la metodología que me contactaba cuando me contactaba con esa metodología no llegó cuando debía llegar. No llegó el día que debía llegar. No llegó la semana siguiente. Y cuando llegó lo que llegó en lugar del hombre, fue la información que llegó cuando llegó en lugar de él, con la forma que esa información tiene cuando tiene la que tiene en lugar del hombre que no llegó. Esa información producía la imagen del hombre que no llegó con la resolución que esa imagen tiene cuando la tiene. No voy a describir exactamente qué imagen, porque la imagen produce lo que produce cuando se describe. Lo que importa de esa imagen no es exactamente qué era, sino lo que producía cuando producía lo que producía en el sistema que la recibía cuando la recibía. Producía el hueco que el sistema tiene cuando tiene el que tiene en el lugar donde había el componente que ya no estaba cuando ya no estaba. Le dije al sistema lo que le dije sobre el hueco, con la forma que la información requiere cuando se transmite, con la forma que requiere. El sistema procesó lo que procesó, y lo que el sistema produjo sobre ese procesamiento fue el movimiento. El movimiento que el sistema produce cuando produce el que produce sobre los componentes que tiene, cuando determina que los componentes requieren el movimiento que requieren. Ese movimiento me llegó como me llegó, con la forma que me llegó cuando me llegó, con la que me llegó. Me dijeron que el lugar donde estaba debía cambiar con el cambio que ese tipo de instrucción produce, cuando produce el que produce, sobre quien la recibe, cuando la recibe. No el cambio ordinario que los movimientos anteriores del sistema habían producido como sus cambios ordinarios cuando eran los ordinarios que eran. El cambio urgente que ese tipo de instrucción tiene cuando tiene la urgencia que tiene y cuando la urgencia que tiene es la que es. Me moví con la velocidad que moverme requería, no con la velocidad del pánico que el pánico tiene cuando es el que produce la velocidad que produce en quien se mueve con él cuando se mueve, con la velocidad metodológica que el sistema había construido en quien operaba como yo operaba durante los años que había operado. Esa velocidad metodológica es diferente de la velocidad del pánico, con la diferencia que tienen cuando son las que son. La velocidad del pánico produce errores con la velocidad que los produce cuando los produce. La velocidad metodológica produce movimientos con la precisión que los produce cuando los produce. El nuevo lugar tenía las características que el sistema determinó que tenía cuando determinó las que tenía. No las características que yo habría elegido si las características fueran las que yo elegiría cuando elegiría las que elegiría. Las características que el sistema eligió con la metodología que ese sistema tiene para elegir lo que elige cuando elige lo que elige.
Esas características producían el espacio que producían para quien vivía en ese espacio, cuando vivía en él, con lo que vivía. En ese espacio, la paranoia creció con el crecimiento que la paranoia tiene cuando crece, con el que crece en el espacio que ese tipo de espacio produce para quien la tiene cuando la tiene. No la paranoia del hombre que imagina lo que imagina cuando imagina lo que la paranoia le produce cuando le produce lo que le produce. La paranoia informada. La paranoia que produce tener la información que yo tenía sobre el sistema y sobre lo que el sistema estaba produciendo en ese periodo con la presión que ese periodo tenía. La presión que ese periodo tenía era la presión que las agencias producían sobre el sistema de mi padre, con la metodología que esas agencias tienen cuando tienen la que tienen. Esa presión no era nueva en ese periodo. Era la presión que las agencias habían producido durante los años que la habían producido, con la acumulación que la acumulación tiene cuando se acumula durante el tiempo que se acumula. Lo que era diferente en ese periodo era la intensidad. La intensidad que la acumulación produce cuando llega al punto de intensidad que produce cuando produce la que produce. Mi padre supo lo que supo sobre esa intensidad antes de que yo supiera lo que supe cuando lo supe. No porque mi padre tuviera la información que yo no tenía cuando no la tenía, porque mi padre tenía la metodología que ese hombre tiene para procesar lo que procesa antes de que otros procesen lo que procesan cuando lo procesan con la metodología que tienen. Esa metodología le producía la imagen del sistema, con la resolución que esa imagen tiene cuando la tiene para quien la tiene, con lo que ese hombre tiene para tenerla. La imagen que esa resolución le producía incluía lo que incluía cuando incluía lo que incluía. Y lo que incluía en ese periodo era la imagen de la presión, con la especificidad que esa presión tenía, cuando tenía la que tenía sobre los componentes del sistema que esa presión tenía. Esa especificidad producía la información que producía sobre lo que la presión requería, como su resultado, cuando requería el que requería. Me llamó, no con la llamada ordinaria que las llamadas del sistema tienen cuando son las ordinarias que son. La llamada que ese periodo producía, como su llamada cuando producía la que producía. La privacidad que esa llamada tenía era la privacidad que ese tipo de llamada requiere cuando requiere la que requiere en el periodo que requiere. Me habló con las palabras que tenía cuando tenía las que tenía para decir lo que dijo. Me dijo que el sistema tenía la situación que tenía, que la situación requería lo que requería de los componentes que tenía cuando los tenía, y que lo que requería de mí era diferente de lo que había requerido hasta ese momento, cuando había requerido lo que había requerido. Le pregunté qué requería. El silencio que siguió a esa pregunta duró lo que duró, no el silencio breve que las pausas ordinarias tienen cuando son las ordinarias que son. El silencio que ese hombre produce cuando produce el que produce antes de decir lo que dice, cuando dice lo que dice, después del silencio que produce. Me dijo que requería que la función dejara de ser la función que era cuando era la que era. No permanentemente con la permanencia que dejar de ser algo permanentemente tiene cuando tiene esa permanencia. Temporalmente con la temporalidad que ese tipo de instrucción tiene cuando es la temporal que es. Le dije que entendía, pero lo que entendí cuando entendí lo que entendí no era lo que la instrucción decía cuando decía lo que decía con las palabras que lo decía. Era lo que la instrucción contenía cuando contenía lo que contenía en el espacio entre las palabras que la decían. Lo que contenía era la imagen de lo que el sistema estaba produciendo sobre sus componentes cuando los producía con la intensidad de ese período. Y esa imagen tenía la resolución que tenía sobre lo que el sistema determina cuando determina lo que determina sobre los componentes que tiene cuando tiene los que tiene en el periodo que tiene. Esa resolución producía en mí lo que produce cuando produce lo que produce en quien tiene la información que yo tenía cuando la tenía sobre el sistema que tenía la información que tenía. No el miedo abstracto,
que el miedo abstracto produce cuando es el abstracto que es. El miedo concreto. El miedo que produce saber lo que se sabe cuando se sabe lo que sabía sobre los componentes que el sistema determina que son los que son cuando son los que son, y cuando el sistema está en el período que estaba. La paranoia que ese miedo concreto producía era la paranoia que era cuando era la que era. No la paranoia que la narrativa construye como la paranoia del personaje que la tiene cuando la tiene con la dramatización que la narrativa le da. La paranoia funcional. La paranoia que produce que quien la tiene revisa lo que revisa con la frecuencia que la revisa cuando la revisa con esa frecuencia. Las salidas del lugar donde estaba. Los movimientos que el sistema determinaba como seguros cuando los determinaba. Y las personas que el sistema tenía alrededor de donde estaba cuando estaba donde estaba. Entre esas personas estaba la persona que no debía estar cuando no debía estar. No la persona que el sistema había colocado cuando colocaba lo que colocaba. La persona que alguien más había colocado cuando colocaba lo que colocaba con la metodología que ese alguien más tiene para colocar lo que coloca cuando lo coloca. Esa persona tenía la cara que tenía cuando tenía la que tenía. Y tenía la función que el sistema que la había colocado le había dado cuando se la había dado. La vi con la atención que la paranoia funcional produce cuando produce la atención que produce en quien la tiene cuando la tiene. No el primer día, no la primera semana, con la acumulación que la atención tiene cuando se acumula sobre lo que acumula durante el tiempo que lo acumula. Lo que acumulaba sobre esa persona era la imagen que acumulaba con la resolución que esa imagen tiene cuando la tiene sobre lo que describe, cuando lo describe. Lo que describía era que esa persona tenía la función que tenía con la especificidad que esa función tiene cuando es la que es y cuando quien la tiene está donde estaba esa persona cuando estaba donde estaba. Esa especificidad producía la información que producía sobre quién había colocado a esa persona cuando la había colocado con la metodología que la había colocado. No fui a mi padre con esa información. No porque no tuviera acceso a mi padre cuando el acceso es el que ese momento requería, porque ir a mi padre con esa información producía el resultado que ir a mi padre con ese tipo de información produce cuando produce el que produce. Y ese resultado no era el resultado que la situación requería, cuando la situación era la que era, con la especificidad que tenía. Procesé esa información con la metodología que tenía disponible. No la metodología completa que el sistema de mi padre tiene cuando tiene la completa que tiene. La metodología disponible para quien está en la posición que yo estaba con lo que tenía disponible. Esa metodología producía las opciones que producía sobre lo que esa información requería como respuesta cuando requería la que requería. Las opciones eran las que eran. No las opciones múltiples que la metodología completa produce cuando está completa, y cuando las opciones que produce son las múltiples que produce. Las opciones que la metodología disponible tiene cuando es la disponible que es. Esas opciones tenían el número que tenían, y ese número era el número que era cuando era el que era con la especificidad que tenía. Elegí la que elegí, con la lógica que elegirla requería cuando requería la que requería, no con la emoción que la narrativa del personaje que elige produce cuando produce la emoción que produce en el personaje que elige, con el dramatismo que le da. Con la lógica disponible para quien tiene la información que yo tenía cuando la tenía sobre la opción que elegía cuando la elegía. Lo que la opción que elegí produjo fue lo que produjo cuando lo produjo. No el resultado perfecto que la opción perfecta produce cuando la opción es la perfecta que es. El resultado que la opción disponible tiene cuando es la disponible que es y cuando quien la elige con lo que tiene disponible para elegirla. Ese resultado produjo el movimiento que produjo, no el movimiento calculado por el sistema, con la calculación que el sistema tiene cuando calcula lo que calcula.
El movimiento que la opción disponible produce, cuando produce el que produce en las circunstancias que produce, cuando esas circunstancias son las que son. Y en ese movimiento llegó lo que llegó. No como lo había imaginado cuando había imaginado lo que había imaginado sobre cómo llegaría lo que llegara. Con la forma que tiene cuando llega, con la forma que tiene, independientemente de lo que quien espera, lo que espera, imagina sobre cómo llegará cuando llega. La persona que no debía estar cuando no debía estar, había producido lo que había producido cuando lo había producido. Y lo que había producido era la imagen que el sistema exterior al sistema de mi padre tenía cuando tenía la que tenía sobre la hija del Chapo, con el nombre del sistema, en las fiestas, donde ese nombre era el que tenía. Esa imagen tenía la resolución que tenía, no la resolución parcial que los años anteriores habían producido sobre esa imagen cuando la habían producido. La resolución que esa persona había construido durante el tiempo que había estado donde había estado con la metodología que había usado para construirla. Y esa resolución describía lo que describía, con el nombre, con el apellido, con la función, con las fiestas, con el general, con el político, con los años que lo contenían, y con la hija del Chapo, al centro de lo que describía cuando lo describía con la resolución que tenía. Eso era el punto de quiebre, no el punto que la narrativa construye como el punto dramático donde todo cambia con el dramatismo que le da. El punto concreto donde lo que era ya no podía seguir siendo lo que era cuando era lo que era, y donde lo que vendría era lo que esa resolución producía como lo que vendría. Lo que vendría era la parte final, con la caída que contiene, con la confesión que produce, y con la hija del Chapo al otro lado de todo lo que los 25 años habían producido, cuando habían producido lo que habían producido, con el nombre del sistema, con el apellido del silencio, y con la verdad que esta confesión tiene cuando tiene la que tiene, sobre lo que fue, sobre lo que es ahora cuando es lo que es, y sobre lo que el apellido Guzmán produce cuando produce lo que produce, sobre quién lo carga, en silencio, 25 años, sin que el peso disminuyera, ni un gramo. La caída no tiene el sonido que la narrativa le da cuando le da el que le da con el estruendo que construye para el momento que construye. La caída tiene el silencio que los 25 años producen cuando producen el silencio que producen al final de los 25 años, que fueron los que fueron. Ese silencio llegó con la forma que llega cuando llega con la que tiene. No el amanecer dramático con los hombres y las chalecas y los cuernos de chivo que la narrativa construye cuando construye la caída con la imagen que le construye. El teléfono que no respondió cuando no respondió. La puerta que no abrió cuando no abrió. Y el sistema que había producido los movimientos durante 25 años, que de repente no producía el movimiento que debía producir cuando debía producirlo. Ese fue el primer momento de la caída, no el momento dramático, el momento del silencio del sistema, cuando el sistema tiene el silencio que tiene antes de que lo que sigue al silencio llegue cuando llega. Ese silencio duró lo que duró. No el tiempo que la narrativa le daría si le diera el tiempo que le da cuando le da el que le da. El tiempo real que ese silencio tuvo cuando tuvo el que tuvo. Y en ese tiempo real hice lo que hice con lo que tenía disponible para hacerlo cuando tenía lo que tenía. Lo que tenía disponible era lo que los 25 años habían producido para quien los había vivido como yo los había vivido. No el sistema completo que el sistema de mi padre tiene cuando tiene el que tiene con la completitud que tiene. Lo que el sistema produce para quien está en la posición que yo estaba cuando estaba en ella con los 25 años que la había ocupado. Eso era lo que tenía. Y con eso hice lo que hice cuando hice lo que hice. Me moví. No con la metodología calculada que los movimientos anteriores tenían cuando tenían la metodología que tenían,
con lo que el momento producía como metodología disponible cuando la disponible era la que era. Ese movimiento tenía la dirección que tenía. No la dirección que el sistema habría calculado como la correcta, si el sistema hubiera estado calculando lo que calcula cuando calcula lo que calcula. La dirección que la situación producía como la disponible cuando la disponible era la que era. En ese movimiento entendí lo que entendí, no con el entendimiento que entender requiere cuando la comprensión es la completa, que requiere cuando requiere la completa. Con el entendimiento que el movimiento produce en quien se mueve cuando se mueve con lo que yo me movía. El entendimiento de que lo que había sido durante 25 años había llegado al punto que los sistemas llegan cuando llegan al que llegan. No el punto del final que el final tiene cuando es el que es con la completitud que ese final tiene. El punto donde lo que era ya no podía seguir siendo lo que era, y donde lo que sería dependía de lo que el momento producía como lo que sería. La detención llegó con la forma que tiene cuando tiene la que tiene. No voy a describir exactamente cómo llegó, porque cómo llegó produce lo que produce cuando se describe con la concreción que tiene. Lo que importa de cómo llegó no es exactamente el cómo, sino que llegó cuando llegó con lo que llegó a producir, cuando llegó a producirlo. Y lo que llegó a producir era lo que ese tipo de llegada produce, cuando produce lo que produce sobre quien llega, a quien llega, cuando llega. Las esposas tenían el frío que las esposas tienen, no el frío abstracto del concepto, el frío concreto del metal sobre las muñecas de la hija del Chapo, con los 25 años que había vivido con el nombre del sistema y el apellido del silencio. Esas muñecas habían cargado el apellido durante todos esos años con el silencio que lo habían cargado, y ahora el metal las tenía con el frío que el metal tiene cuando tiene el que tiene. Lo primero que pensé cuando pensé lo que pensé en ese momento no fue en mi padre. No porque mi padre no existiera en el pensamiento que ese momento produce, cuando produce el que produce. Porque lo primero que ese momento produce en quien lo vive, cuando lo vive, no es el pensamiento abstracto sobre las personas que existen en ese pensamiento cuando existen. Es la información concreta. La información que el momento tiene cuando tiene la que tiene y que la mente del sistema produce sobre esa información cuando la procesa con la metodología que tiene. La información que ese momento tenía era la que tenía. No voy a reproducirla exactamente, porque reproducirla produce lo que produce. Lo que importa de esa información no es exactamente cuál era, sino lo que producía cuando producía lo que producía en el momento que lo producía. Producía la imagen del sistema con la resolución que la imagen tiene cuando la tiene sobre el sistema, que describe cuando lo describe, desde la posición que ese momento producía para quien lo vivía. Esa imagen era la imagen más completa que había tenido sobre el sistema cuando la tenía. No porque el momento produjera la completitud que la imagen completa tiene cuando está completa, porque el momento produce la claridad que ese tipo de momento tiene cuando es el que es, y cuando quien lo vive con lo que yo lo vivía. La claridad de quien ya no tiene nada que perder, en el sentido que no tener nada que perder, tiene cuando es el que es, y cuando quien no tiene nada que perder es la que soy. Mi padre estaba donde estaba, cuando estaba donde estaba en ese momento. El sistema que había construido durante los años que lo había construido seguía siendo el sistema que era cuando era el que era con la modificación que ese momento producía en él. No la destrucción del sistema. La modificación. El sistema que mi padre había construido no se destruye con el tipo de momento que ese momento fue. Se modifica con la modificación que ese tipo de momento produce cuando lo produce. Y esa modificación seguía siendo el sistema que seguía siendo cuando seguía siendo el que seguía. Me procesaron con la metodología que el sistema federal tiene para procesar lo que procesa cuando lo procesa con esa metodología. Los abogados llegaron. No los abogados del sistema de mi padre que llegarían si el sistema de mi padre enviara los que enviaría
cuando enviara los que enviaría. Los abogados que el procesamiento federal produce cuando produce los que produce. Esos abogados tenían lo que tenían para hacer lo que hacían cuando hacían lo que hacían con lo que tenían. La negociación llegó con la forma que la negociación tiene cuando tiene la que tiene en ese tipo de procesamiento. No voy a describir esa negociación con el detalle que tiene, porque el detalle produce lo que produce. Lo que importa de esa negociación no es exactamente qué, sino lo que produjo cuando produjo lo que produjo. Produjo el espacio que la negociación produce, cuando produce el que produce, para quien negocia con lo que negocia, cuando lo que negocia es lo que yo negociaba. Lo que yo negociaba era lo que tenía disponible para negociar. No el sistema completo, con la completitud que negociar el sistema completo requiere cuando se negocia con esa completitud. Lo que el sistema me había dado, el acceso que me había dado para tener cuando tenía lo que tenía. Eso era lo que tenía disponible. Y con eso negocié lo que negocié cuando negocié lo que negocié. Mi padre no llegó. No el primer mes. No el primer año. Mi padre estaba donde estaba cuando estaba donde estaba con el sistema que tenía y con la metodología que ese hombre tiene para estar donde está cuando está donde está. La ausencia de mi padre en ese procesamiento era la ausencia que era cuando era la que era. No la ausencia del padre que no puede llegar cuando no puede. La ausencia calculada. La ausencia que el hombre que calculó lo que calculó durante los 50 años, que calculó lo que calculó, produce cuando calcula que la ausencia es el componente que el sistema requiere en ese momento, cuando ese momento es el que es. Eso lo entendí con la claridad que entenderlo requiere cuando la claridad es la que es. No con el dolor que la narrativa del hijo abandonado exige que produzca cuando exige lo que exige. Con la metodología, mi padre era el componente que construyó el sistema, y el sistema requería de ese componente que permaneciera donde permanecía, cuando permanecía donde permanecía, con la ausencia que esa permanencia produce sobre los componentes que el sistema tiene cuando los tiene en la posición que los tiene. Yo era uno de esos componentes, con el apellido, con el nombre del sistema, con los 25 años, y con la negociación que lo que tenía disponible producía cuando producía lo que producía. Salí cuando salí. No voy a decir exactamente cuándo, porque el cuándo produce lo que produce. Lo que importa del cuándo no es exactamente cuál es, sino lo que ese cuándo era, cuando era el que era después de los años que produjeron lo que produjeron. Era el cuándo que los años en el procesamiento producen para quien sale cuando sale con lo que sale, no con el imperio que el apellido prometía, con lo que los años en el procesamiento dejan cuando dejan lo que dejan sobre quien los vivió como yo los viví. Vivo donde vivo ahora. No voy a decir exactamente dónde. El lugar produce lo que produce cuando se dice con la concreción que ese lugar tiene. Lo que importa del lugar no es exactamente cuál es, sino lo que ese lugar es cuando es lo que es después de todo lo que produjo lo que produjo. Es el lugar que los 25 años producen para quien los vivió, como yo los viví, con el nombre del sistema y el apellido del silencio. No el lugar que el apellido Guzmán prometía cuando prometía lo que prometía a la niña de 8 años, que aprendía el nombre nuevo que el sistema le producía cuando se lo producía. El lugar que los 25 años realmente producen, cuando producen el que producen. El apellido sigue siendo el que es, no en el sentido que el apellido tiene cuando tiene el que tiene para quien lo carga con el sistema que lo carga detrás, con la fuerza que ese sistema tiene cuando la tiene. En el sentido que el apellido tiene cuando el sistema que lo cargaba ya no lo carga con la forma que lo cargaba, y cuando quien lo carga con lo que le quedó, cuando le quedó lo que le quedó. Ese apellido pesa diferente cuando pesa diferente. No más ligero con la ligereza que el peso menor tiene cuando es el menor que es. Diferente.
con la diferencia que tiene cuando la diferencia es la que es entre cargar el apellido con el sistema y cargar el apellido sin él. Mi padre está donde está. No voy a decir exactamente dónde. Lo que importa del dónde de mi padre no es exactamente cuál es, sino lo que ese dónde es cuando es lo que es. El hombre que construyó el sistema que construyó durante los años que lo construyó está donde está con lo que tiene cuando tiene lo que tiene. Y la hija que cargó el apellido durante 25 años con el nombre del sistema está donde está con lo que tiene cuando tiene lo que tiene. Esos dos dondes no son el mismo donde, cuando no son el mismo que son. Esa distancia entre los dos dondes es la distancia que produce el apellido, cuando produce la que produce, sobre quien lo carga en silencio, durante el tiempo que lo carga, cuando el tiempo es el que fue. No la distancia sentimental que la narrativa construye, cuando construye la distancia entre el padre y la hija, con el sentimentalismo que le construye. La distancia concreta. La distancia que mide lo que mide entre los dos. ¿Dóndes que son los que son, cuando son los que son? No tengo el sistema, no tengo las fiestas. No tengo al general, ni al político, ni al cantante con los corridos que traía cuando traía los que traía. No tengo los movimientos calculados, ni los nombres producidos, ni la geografía del sistema con la resolución que esa geografía tiene cuando tiene la que tiene. Lo que tengo es lo que los 25 años dejan cuando dejan lo que dejan sobre quien los vivió. Tengo el apellido. Tengo la doble conciencia que 25 años de nombre del sistema y apellido del silencio producen en quien los vive cuando los vive con el tiempo que los vive. Tengo los registros. Los registros que el sistema archivó en el lugar donde se archivan cuando se archivan. Rodrigo, el general, el político, las fiestas, la persona que no debía estar, y los 25 años de información que el sistema produjo sobre el sistema cuando lo producía con la metodología que tenía. Y tengo esta confesión. No en el sentido que la confesión tiene cuando es el instrumento del arrepentido, que confiesa lo que confiesa con el arrepentimiento que produce cuando lo produce, en el sentido que la confesión tiene cuando es el inventario de lo que fue, cuando fue lo que fue, con la resolución que ese inventario tiene cuando tiene la que tiene. La advertencia que esta confesión tiene para quien la escucha no es la advertencia moral que la narrativa del arrepentido produce cuando produce la que produce. Es la advertencia del apellido. El apellido que promete lo que promete cuando promete lo que promete a la niña de 8 años que aprende el nombre nuevo. El apellido que pesa lo que pesa cuando pesa el que pesa sobre quien lo carga. El apellido que produce los movimientos y los nombres y las ciudades y las escuelas y las fiestas y los generales y los políticos y las personas que no deben estar. Y el apellido que al final produce lo que produce cuando produce lo que produce sobre quien lo cargó en silencio durante los años que lo cargó. El apellido Guzmán no es una herencia cuando no es la herencia que la herencia tiene cuando es la que es. Es una sentencia. La sentencia que la niña de 8 años que aprendía el nombre nuevo no podía leer cuando no podía leerla, porque los 8 años no leen las sentencias que los 8 años no leen cuando no las leen, pero que estaba escrita desde ese momento cuando estaba escrita con la escritura que tiene cuando tiene la que tiene. Esa sentencia dice lo que dice. No con las palabras que una sentencia tiene cuando tiene las que tiene en el tribunal que la produce cuando la produce, con las palabras que los 25 años producen cuando producen, las que producen sobre lo que describen cuando lo describen. Dice que el apellido que prometía el mundo era el apellido que producía la celda cuando producía la que producía. Dice que el hombre que construyó el sistema que construyó era también el hombre que calculó lo que calculó con la precisión que ese hombre tiene para calcular lo que calcula. Y dice que la hija que cargó ese apellido durante 25 años con el nombre del sistema lo carga todavía cuando todavía lo carga con lo que le quedó, cuando le quedó lo que le quedó, sin el sistema, sin las fiestas, sin el imperio que prometía,
con el lugar que es, con los registros que tiene, y con la confesión que produce cuando produce la que produce, esta, con el peso que tiene, sin que ese peso disminuya, ni un gramo, desde los 8 años cuando aprendí el nombre nuevo, hasta hoy cuando el nombre que tengo es el que tengo, con el apellido que el silencio tiene cuando tiene el que tiene, Guzmán, todavía, con todo lo que ese apellido tiene cuando tiene lo que tiene, sobre quién lo carga, en silencio, siempre. Eso es todo lo que la hija del Chapo tiene para confesar. El resto es el lugar que es cuando es el que es. Y el apellido que pesa, lo que pesa cuando pesa el que pesa, sin que nadie lo vea, como siempre, desde los 8 años, sin cerrarlo, ni una vez.